Os hablaba entre semana de Tesla, de la ruptura de resistencias importantes que parece haber propuesto, un doble suelo con asa sobre un importante gap, un asa sobre un importante gap, muy técnico, muy bien formado y además de alguna manera planteando la posibilidad de que aquí tengamos una vuelta de tipo cabeza de hombro invertido, quizá con un hombro un poco irregular pero o pequeño para lo que ha sido el segundo, pero ahí estaría. Al mismo tiempo se hablaba de la importancia de este máximo anterior y sobre todo de visualizar la vela mensual. Como podemos ver, la vela mensual es la que deseábamos ver, pero no es perfecta. ¿Por qué? Porque no tenemos ruptura de esa zona que os señalaba. Tenemos una buena vela blanca, pero no la superación del 199 en cierre mensual. Es decir, no confirmamos este martillazo sobre importante soporte intermedio. En otras circunstancias probablemente estaría prescindiendo de esto, pero como sabéis, desde hace bastantes semanas, de hecho desde que empezó la recuperación de mayo, os vengo comentando que esta resistencia ascendente tiene su importancia y que me parece complicado, como me lo parecía en abril, superar ese nivel. No solo por la presencia de esta resistencia, que es muy muy importante y que nos recuerda aquella super resistencia que en el año 2022 pues nos sirvió para evitar en gran medida todo ese mercado bajista todo ese mercado bajista del 22, ¿no? A finales del 21 estuve hablando sobre esa resistencia, la confidencial, sistemáticamente, y ahí en la zona de máximos cerramos de hecho posiciones en el Nasdaq, una de las dos estrategias que teníamos, y nos queda solo una en tabla de seguimiento, porque la que cerrábamos una aquí, la reabríamos aquí y la cerré aquí, la verdad que erróneamente. No he vuelto a abrir una estrategia en el Nasdaq desde entonces. Esta ha sido una de las vueltas que tengo que reconocer más inesperadas para mí en mi carrera, y en gran medida este rally pues lo he disfrutado menos de lo que me hubiera gustado. Tenemos buenas posiciones, hemos hecho otras cosas, algunas extraordinarias como Coinbase, pero lo cierto es que he desconfiado de este rally de un modo que al final se ha visto que no era ni mucho menos así. Recordáis que ya por esta zona os planteé un algoritmo que nos hablaba de pues que en el mercado se producían cosas que en la historia de los 30 o 40 años que hemos visto de historia, pues siempre bien llevado a consolidación o corrección, y eso no ha sucedido. Es decir, hemos visto un alza del 20% desde que empezó ese algoritmo a señalarnos preocupación, y yo diría que ha fallado claramente, aunque luego tengamos una corrección y la consolidación se produciría tan arriba que habría sido un mal compañero de viaje. Pero habiéndome perdido el suelo del movimiento, pues no me parecía oportuno irme tras él cuando pues a esta altura ya teníamos relativamente cerca esa resistencia ascendente, que evidentemente como ha ido ascendiendo pues hemos encontrado más arriba. Combatimos muy bien esta corrección y este movimiento hasta aquí lo hemos visto venir, pero al mismo tiempo, o lo he ido señalando, pero al mismo tiempo también me parecía que había poco rango, y de hecho fuera de lo que es la tecnología habríamos básicamente perdido dinero, porque el resto del mercado no lo está haciendo bien en esta recuperación. Compras en el mínimo o prácticamente no tienes nada si es que vas a conseguir algo. Y hablo también de la rentabilidad europea, porque la rentabilidad europea no lo está haciendo bien. Solo lo ha hecho bien el Nasdaq, ni siquiera el S&P 500, porque si en el Nasdaq no hay S&P 500 que suba, como podría decirnos el Russell o el Dow Industrial en este momento. Bien, estamos en esa gran resistencia y llegamos bien. Las velas semanales son interesantes, pero la jornada de ayer fue muy llamativa. Fijaos en los reversals que deja tanto el S&P 500 como el Nasdaq en la zona de alto previo. Esto nos está hablando de la posibilidad de un doble top, en esa zona de resistencia ascendente. De nuevo me recuerda a lo que pasó aquí, aunque creo que las consecuencias no tendrán mucho que ver con ello, pero si recordáis, pues aquí arriba, en su día, vamos a verlo con el Nasdaq, vamos a devolver el gráfico ahí, los máximos, pauta envolvente, semanal en este caso, a primeros del 2022. Eso no lo vamos a ver ahora porque, como hemos visto, la vela semanal es muy contundente, solo es la vela diaria, pero si nos vamos ahí a los máximos del 21-22, sí veremos una vela parecida a esta, una pauta envolvente en los máximos. Luego tenemos corrección, vuelta arriba y otra caída. Pero en este reversal ya es cuando yo, desde el confidencial, empecé a recomendar cierre de posiciones. No fue en ruptura aquí abajo o no tanto. Aquí fui muy agresivo, cerré una de las dos operaciones que tenía en el Nasdaq y empezamos a cerrar posiciones.
Con la ruptura sigue mostrando posiciones y finalmente pues retomamos ya posiciones seriamente en los mínimos. No creo que tengamos esto, no tenemos una vuelta, no porque no tengamos una vuelta semanal, sino porque no tenemos esta super resistencia. Nuestra resistencia es de un orden muy inferior a este. Esta es una resistencia que tiene que ver con un proceso de una década, de más de una década de hecho, y esto tiene que ver con un proceso de 2 años. Entonces, bueno, pues la corrección a esperar es otra. La corrección que tuvimos en el 22, podemos ver, ni siquiera nos llevó a una primera zona de soporte. Nos quedamos relativamente lejos en el caso del S&P 500 del return, no en otros. Si recordáis, pues tomamos posiciones de los mínimos porque vimos esas zonas de soporte que estaban en índices como el Russell o como en el Nasdaq, donde nos encontramos con la línea de tendencia principal en largo plazo, y otros elementos, sobre todo el sentimiento inversor, que ahí sí nos fueron muy útiles. El sentimiento inversor es mucho más útil para detectar suelos que para detectar techos. De hecho, aquí siempre he dicho que no me parece que vayamos a ver un gran techo porque hay cosas de sentimiento inversor, más allá de ese algoritmo, que no cuadran. Es decir, por ejemplo, no hemos visto un ratio put-call extremado. Y eso a mí me invita a pensar que no vamos a ver un gran techo. Bueno, en definitiva, ¿por qué no voy a tomar la posición de Tesla? Porque no he roto al alza y porque estos elementos importantes en corto plazo me hacen pensar que estamos a las puertas de ese techo en zona de resistencia. Techo que confirmaremos en caso de que vayamos viendo estas rupturas. Ruptura en el Nasdaq y ruptura en el S&P 500. Por debajo, la reacción sería altamente probable y quizá lo más adecuado será no solo no abrir posiciones, sino reducir alguna de las que tenemos en cartera.